Bueno, sigo yo, vienen las actividades, pero creo que ya no van a tiempo de cómo se trabaja, ¿no? La verdad, por el tiempo que tenemos entre las dos. Bueno, yo ya no voy a leer lo del modelo bilingüe bicultural porque de ahí se toman las estrategias, obviamente acompañadas de otras estrategias que se utilizan siempre con alumnos sordos o oyentes, como las estrategias de lectura, antes, durante, después de leer, la predicción, la anticipación, el muestreo, la autocorrección y la metacognición. Son actividades o estrategias más bien que van a la par del modelo bilingüe y de las estrategias que se trabajarían como el modelo también lo presenta con cualquier alumno, sordo o oyente. Entonces aquí lo que se busca es que a través de esas estrategias el alumno vaya aprendiendo la segunda lengua, que es el español en su modalidad de escrito. Y esto, bueno, ya no vamos a redundar en lo mismo, pero sí es nada más qué debe procurar el CAM ante este modelo, qué tiene que hacer. Priorizar la lengua 1 para dar paso a la segunda lengua, contacto al intérprete y lo que se ha dicho, modelo lingüístico. La que sigue, por favor. Orientar los proyectos que son como los que les presentamos del trabajo, viendo la escuela como una comunidad que va a favorecer o apoyar la lengua 1. Por ejemplo, todo el proyecto que yo les presentaba ayer en la escuela, pues es parte de lo que nos está proponiendo el modelo. ¿La que sigue? También el uso de materiales visuales, cómo deben de ser estos materiales, con lo que ya mencionó la maestra Chu y otros compañeros, ¿sí? Desde también las estrategias que comentó la maestra Rosa Isela, por eso ya no me voy a detener, porque vamos a retomar que es el mismo trabajo con alumnos oyentes o sordos. Y acá pues están las estrategias específicas de lo que marca el modelo, ¿sale? Entonces es leer y recontar, lectura modelada, escritura con patrones, escritura interactiva, lectura con textos predecibles, la literatura infantil, visitas y recorridos, uso de material para favorecer el aprendizaje, ambientes de aprendizaje con orientación visual, el teatro, los ordenadores gráficos y estudio de las ciencias. Todo esto, ¿cómo se trabaja? Pues a partir de todas las materias que nos marca el plan y programa en una transversalidad. Por eso yo escuchaba que decía, no nada más trabajar español y matemáticas, no. Ya lo mencionó también Chul, es a través de esa transversalidad que yo voy a procurar trabajar el español, pero el español en las diferentes asignaturas. Formación cívica y ética, ciencias naturales, en el caso de secundaria, que es donde yo estoy, en biología, en química, en física, y hacer toda esa transversalidad. ¿Se puede? Sí se puede, pero siempre y cuando tengamos un objetivo de lo que queremos. Y nuestro objetivo primero es que el alumno comprenda, no solamente lea, porque pues va a decir lea, o como algunos alumnos que a mí me tocó estar en un grupo de sordos integrados, pero estaba yo en el grupo nada más. Y cuando decíamos con ciertas clases nos vamos con todos los grupos, entonces, y decía te toca exponer, y pasaban a exponer, pues órale, todos van a exponer, ustedes también. Y estaba la directora, entonces el chico empezaba. Uno de letras, y le decía a la directora, no te entendí nada, y yo le decía, no te entendí nada. Es que se trata de que comprenda lo que lee, ¿sale? Y a través de esas estrategias se va a lograr que comprenda lo que lea. ¿Por qué? Porque yo ya las apliqué. Y aparte van aunadas a las otras, que ya les comenté. La que sigue, por favor. Entonces, aquí vamos. Están todas. ¿Y a qué se refiere cada una? Por ejemplo, la lectura modelada es utilizar el modelo lingüístico o la intérprete en todos los textos que el chico va a ver. Y bueno, él se tiene que aprender desde el concepto de qué es un texto, porque no sabe qué es un texto, ¿sale? Y entonces ahí empezamos, ¿qué es un texto? En toda la vida tú ves textos, por eso se llama texto y así es la seña y etcétera, etcétera. Entonces una lectura modelada, escritura modelada también, que es la siguiente estrategia. Sí, otras. ¿Qué se tiene que hacer? Otras estrategias están acá, utilizar videos,
modelos de la cultura también de identidad. Cuando se presenta el modelo sordo, pues hay primero que van a identificarse con él. Es una persona que puede, que va a salir adelante, que ha logrado muchas cosas. Porque, bueno, a lo que quiero llegar a presentarles un material. Aquí, bueno, por ejemplo, vamos a partir de un texto, pero va a partir de la experiencia de los mismos alumnos. Aquí en la presentación de Conociendo a los alumnos, una niña dijo que tenía de mascota un ratón, y yo quería ver el vocabulario de los útiles escolares, pero ella nos habló de su mascota del ratón, y al otro día llegó el ratón. Aquí está el ratón, acá está chiquitito, la que sigue. Entonces yo tomé de ahí un texto que dice un ratón en mi mochila, ¿no? Y como un único referente, pues tenía este mismo. Pero a partir de lo que ya había platicado la chica, nosotros empezamos a utilizar este texto con lectura modelada, es decir, yo le interpretaba qué quería decir todo este texto, y mi objetivo es que ellos identificaran los útiles escolares, ¿no? ¿Cómo era posible que un ratón en mi mochila? Pues si se metió al traviesito ratón en la mochila y ahí está. Entonces, de lectura modelada, ahí menciona la estrategia. Una vez que tú ya leíste, entendiste, contextualizaste el texto, entonces, ¿qué vas a hacer? Subrayar las palabras que a ti te interesen o que se repitan en el texto o que tú tengas un objetivo para trabajar. Y después de esto, ¿qué sigue? Bueno, ahí cada uno tenía su mochila y decía, bueno, ¿qué tienes en tu mochila? No, pues un cuaderno, lápiz, pluma, etc. Lápices de colores, ¿sí? Después ya viene lo que sigue, ya jugar memorama, rompecabezas, sopa de letras, todo lo que implique. El objetivo que tú quieres llegar es que identifique a lo mejor las palabras de útiles escolares y que las aplique y que identifique también en un texto. ¿Sí? La que sigue, por favor. Y obviamente ella va a explicar, se retoma lo de que expongan, que explican, que digan, pero no con la tecnología, ¿eh? O sea, utilizando la poca o mucha lengua de señas que siempre va a estar el apoyo de la docente. La que sigue, por favor. Y obviamente también los ambientes que se generan en el aula pues tienen que ser muy interactivos en el sentido de que acá, por ejemplo, tienen su maquinita pues, simulando un súper en donde ellos se forman a comprar. Aquí hasta se puso el famoso cerillito, ¿sí? El cerillito que hizo participar él, ¿no? Que va a lo mejor cantar cuántas cosas lleva. Aquí cada uno va comprando, él es el cajero, cada uno va comprando. ¿Y qué quiso comprar de simular esa tiendita del aula, que es una estrategia de cualquier escuela, ¿no? Adelante, con cualquier alumno oyente o sordo, ¿sí? Aquí está utilizar los textos predecibles. ¿Qué significa estos textos predecibles? Pues que ellos ya saben en qué orden va y qué palabra sigue después de la que estamos utilizando. Dice, mi mamá es una persona de mi familia, mi hermana es una persona de mi familia, mi papá es una persona de mi familia, ¿sí? No, voy a decir a lo mejor una barbaridad porque la logogenia tiene cierta estructura y todo, pero aquí es similar, es un texto predecible, ¿sale? Escritura modelada también, por la mañana me baño, por la mañana me peino, por la mañana me levanto. Esa es una estrategia que yo les decía que es de las rutinas, que se aprende con niños o sordos o oyentes desde edades tempranas, desde preescolar, que hiciste en la mañana, en la tarde y en la noche. Y ahí está una de las partes del proyecto que ayer les enseñé, ¿no? Y cómo se trabaja en general con todos los alumnos sordos. La que sigue, por favor. Leer y recontar. Cada vez que alguien lee con un alumno sordo, es importante hacer pausas y pedir el recuento de lo leído para asegurarse de que se comprenda. De lo contrario, no se está leyendo. Y además de esto, se va haciendo los cuestionamientos que toda la vida se han trabajado desde GIE con sordos. ¿Qué, quién, cómo, cuándo? Todo, ¿sí? Se utiliza o no el color y también se utilizan con niños y niños sordos, que son lo que utilizamos en los textos, en las noticias, en todo, ¿sale? Adelante. Luego, escritura interactiva, significa que ahí, pues obviamente así como se van utilizando diferentes juegos, de preferencia que sea de manera lúdica, para que ellos le vayan entendiendo y le vayan encontrando el interés, y dependiendo de la edad, eso es muy importante. La que sigue. Ayer, aquí en la parte al final mencionaron los famosos cuadrantes, ¿no? Dicen, bueno, yo por experiencia yo les he trabajado muchos años,
de verdad me doy cuenta de que sí funciona. Aquí también se va a trabajar un cuento muy pequeño, pero que queremos que aprenda, de que aprenda la secuencia de un cuento nada más y no es inicio, desarrollo y final, con cuentos muy sencillos, muy fáciles, pero es mi objetivo, tengo un objetivo nada más, que ellos a lo mejor utilicen luego, después, qué pasó y desde el inicio hasta el final, y que utilicen ciertos elementos que les permita decir cómo va el orden del cuento. La que sigue, por favor. Aquí está lo que ayer mencioné del taller para padres, que también es una estrategia que marca el modelo. Adelante, por favor. Aquí, bueno, se trata de que ellos también opinen cuando se les presenta cierto material, ellos cómo lo jugarían, porque eso les enriquece muchísimo. Ayer veíamos con los compañeros de Veracruz que ellos opinaban cómo lo quieren jugar, ¿no? Tú le puedes presentar una, cepillo de escaleras, una lotería, pero luego ellos te dan ideas de cómo seguirlo jugando, ¿no? Entonces, partimos del interés y de la experiencia que ellos puedan tener o idear de cómo se juega. Adelante, por favor. Bueno, ya cuando llegan a leer esto es porque ya hubo previo un trabajo muy importante para que ellos puedan identificar algunas partes, por ejemplo, de la biografía, ¿no? Pero ¿qué identifican en la biografía? Por ejemplo, los verbos, cómo se utilizan en presente, pasado, si se habla en primera o tercera persona. Pero para llegar a esto se necesita trabajar muchísimo antes muchas cosas. La que sigue, por favor. Y también para llegar a esto, que es un organizador gráfico, en donde es una de las estrategias del modelo bilingüe, pero aquí van elementos muy importantes. Por ejemplo, antes de trabajar cómo te llamas, se les tiene que presentar cómo se dice, cómo se les presenta en español escrito, cómo te llamas, cuál es tu nombre, ¿sí? Y algún otro sinónimo que quién eres, por ejemplo, y se va acompañado de algunos elementos como referentes para este organizador gráfico, desde por ejemplo la autobiografía, que es mi historia de vida, diferente de la historia de vida de otra persona, que sería la seña de biografía. Pero acá ya se van presentando cómo ellos pueden diferenciar y los elementos que contienen. Adelante. Aquí está la de la biografía y también nuevamente se presentan para que ellos después hagan un comparativo. Adelante, por favor. Uso de sinónimos, por ejemplo, en lengua de señas tú nada más es una, pero en español ¿cómo? Iniciar, comenzar, etcétera. Y eso es lo que les ayuda mucho, porque cuando encuentran en el texto ya saben que es una señal para todo eso. Los sinónimos son importantes. La que sigue. Y luego ya también llegamos a este tipo de textos, en donde ellos ya van a leer y encontrar, contestar verdadero o falso. Y ahí viene, por ejemplo, la autobiografía no es un texto, porque se inicia ¿qué es? Y ya empiezan a bloquearse, no sé qué es. Y yo empiezo a preguntarlo, ¿es comida? ¿Es un animal? ¿Es una cosa? ¿Qué es? Que tienen que identificar qué es un texto, ¿sí? Y ya empiezan a contestar este tipo de preguntas, verdadero o falso, pero sí lo logran leer y comprender de qué les estás hablando. La que sigue. Por ejemplo, aquí es un proceso de enseñarles todos los días cómo se siente, pero previo es como un cuento, el monstruo de colores, y que identifiquen un color para cada monstruo. Se inicia el proceso solamente marcando, coloreando, dependiendo del nivel de lengua de señas y de comprensión que tenga el alumno. Entonces, hay muchos niños o jóvenes que nos llegan ya en secundaria, pero con privación lingüística no saben nada. Nada. Entonces, se inicia el proceso. La que sigue. Y después, dependiendo de cada mes, se va motivando ahí con una situación de cada mes, ¿sale? Pero después, primero colores, después nada más una palabra, y después ya empiezan a identificar, yo estoy, eso fue de febrero, yo estoy feliz, yo estoy con... Ahorita, por ejemplo, en mayo ellos lo pusieron caras de mamás. Estoy feliz. Entonces ponían la cara de mamá. Lo último que llegamos es que ellos ya pongan su retrato, su fotografía. Y ya ellos cómo se sientan, pero eso es parte de un procesito. Primero colores, después una palabra, después frase y después ya van a escribir un texto de cómo te sentiste ayer, cómo estuvo. Pero ya cambiamos la palabra de los sordos
en todas las escuelas siempre es la pregunta de los pacientes: ¿cómo estás? ¿Todo bien? Porque no te quiero explicar cómo lo siento, cómo estoy, etc. Pero acá ya se aprendieron otra serie, que no es ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? Bien, 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 y ya. No, ¿cómo estás? Feliz, contento, y luego ¿por qué? Porque me pasó esto, porque me enojé, me regañó mi mamá, porque no hice la tarea, etcétera, etcétera. Ya después se pasa el texto. Pero tienen elementos para poder ya empezar a leer y a escribir. Por ejemplo, un ejercicio que se me ocurre: lavarse las manos. En el tiempo de pandemia nosotros trabajamos en línea, hicimos un fichero de lo que es el COVID y le pusimos qué está pasando, porque no sabía qué estaba pasando. Nadie se los explicaba. Sabía, pero que no sabían por qué no podían salir de su casa, por qué se tenían que lavar las manos, por qué la gente se enfermaba y se moría. Si es que se les moría un familiar, que sí se dieron casos. Se trabaja todo eso mediante ficheros, que es una estrategia que también yo propuse, un fichero de temas o de un concepto a veces. Entonces, al final del fichero se realizan este tipo de actividades apoyadas con imágenes donde dice lavarse las manos. Ahí dice, observa el absurdo que sí es, y lo que no ves a partir de lo que se está trabajando. Por ejemplo, ahí lavarse las manos, lavar los monos o lavar los monos. Entonces ellos tienen que, pues, ¿dónde dice lavarse las manos? Eso está confuso para mí. Sí, precisamente tenemos el ejemplo de que aprender un idioma pues no es tan fácil, ¿verdad? Yo no puedo decir, me lavé los monos, o me lavé los moños, o me lavé las manos. ¿A qué significaba en ese contexto del COVID, no? La que sigue, por favor. Acá, bueno, vemos cómo a partir de tarjetitas de verbos ellos utilizaron una lotería, pero con el dado decía, el 1 significa ayer, el 2 hoy y el 6 mañana. Y entonces lo tiraban y dependiendo de eso ellos iban a hacer un enunciado en lengua de señas primero, nada escrito, en lengua de señas, para que ellos ya identificaran el hoy, ayer, mañana, ¿sale? Pero es un juego. Y aquí es de manera individual y también se puede hacer en equipos, en filas, etc. No, gracias, no, porque ahorita sí. El ejemplo del fichero. Gracias, hasta gracias. Les presento rápidamente el fichero del COVID y luego el fichero de identidad. ¿Cuál quieren ver? todo. Por el tiempo. Pero voy pasando rápido. Fichero de COVID. Preguntas acá. Tengo una duda. Sí. El tema de la biografía. Tengo una duda. Lo manejas, vi que hubo una parte de un texto muy largo en español. ¿Cómo le hacen los niños sordos? ¿Se les muestra? ¿Se les enseña? ¿Cómo lo hacen? Estábamos hablando de la estrategia de lectura modelada, pero para eso no llegan a ese texto largote, grandote, sino que vamos paso a paso, entendiendo primero qué significa la autobiografía, primero en el significado, significante y significación, o sea, es decir, contextualizarlo. Primero empezaron por ellos, fue un trabajo previo, o sea, en donde ellos tenían que primero decir quiénes son, y al inicio muchos nunca se dijeron que eran sordos, que es parte de su identidad. Yo soy sordo, no empezaban así, yo soy un joven, tampoco empezaban así. Entonces se les empieza preguntando a través de un fichero, ¿tú quién eres? ¿Eres un bebé, un niño, o un joven, un viejito, un adulto? ¿Quién eres? ¿No? ¿En qué etapa de tu vida estás? Después se empezaron a realizar muchos cuestionamientos, por ejemplo, en relación a qué comes, tu comida favorita, tu color favorito, el lugar favorito, tu bebida favorita, etcétera, etcétera. Para que ellos, a partir de ellos mismos, empezaran a hacer esa autobiografía y después compararla con una biografía. Pero es un proceso muy largo. Obviamente eso no lo van a llegar a leer todavía. ¿Qué pasa? Nada más se hizo la lectura modelada para que ellos entendieran la diferencia entre de qué es una biografía y una autobiografía. En su autobiografía ellos hicieron su línea del tiempo, hicieron mucho trabajo, muchísimo trabajo. Y uno de esos, por ejemplo, es este fichero. Adelante. ¿Sí se nota? Si no hay que tenerle. Bueno, acá está como cortadito.
pero es mucho La trabajo, biografía perdón, fue el proyecto. para la autobiografía fue un trabajo previo muy largo. Y ese texto no lo logran leer, que fue solamente un ejemplo que se interpreta. Yo lo que les puse fueron muchas autobiografías de personas sordas, ¿sí? Como el que la hace de Hulk, ¿sí? Y muchas reinas de belleza que son sordas en Estados Unidos y no recuerdo en qué otro país, y ellos tenían que leer. A partir de eso que se identificaron que eran como ellos les mostraban más interés y iban leyendo. Obviamente mi objetivo es que aprendieran los verbos, cómo se escribe en una biografía y en una autobiografía. Nació, y encontraran algunas situaciones que ellos les podían servir, como en dónde nacieron, fecha de nacimiento, fecha de muerte, etcétera, cuántos años tenían, y ahí entraban las matemáticas de hacer la resta. Si murió en tal año, cuántos años tenía, etcétera. Todo se va relacionando. Pero lograra que el alumno logre esa lectura de ese texto tan grande, no, pero sí identifica elementos que le van a ayudar a decir si es una biografía o una autobiografía. Bueno, como podremos ver aquí, perdón, no sé si quedó contestada la pregunta, más o menos, porque bueno, es un proceso muy largo que necesitamos explicarlo todo. Gracias. Entonces vean este fichero, nada más es los verbos simples conjugados, nada más, ¿sí? A partir de un tema que estaba pasando en el contexto. Entonces, conoce lo que está pasando ahora. ¿Qué estaba pasando? Eso lo hicimos de manera virtual y lo trabajaron los papás. Adelante. Entonces, aquí se nota cuál es el objetivo del fichero y vean si inicia con ¿qué es esto? ¿Qué seña es eso? ¿Qué significa? ¿Qué está pasando en nuestra comunidad? Adelante. Y se muestra un anuncio de internet donde decía, aquí tenía información del virus que estaba pasando. Aquí le muestro que se originó en China. Tenemos esta seña, pero también tenemos esta seña. Entonces, esta seña. Y entonces ellos tenían que aquí poner, si saben, otra seña que ellos hayan visto. ¿Sale? Y ahí en ese anuncio, pues nada más tenía que leer y subrayar los verbos, porque era mi objetivo nada más, ¿sale? Adelante, pues está aquí uno de los verbos, eso es toser y estornudar. Y acá también tenían que pegar ellos su seña, la seña, nada más se hace así con una foto. Yo manejo mucho que ellos hagan su seña y en foto y que la peguen, porque ellos se identifican con ese tipo. No logro ver aquí qué dicen, porque están... ¿Este es el virus del que te tengo que proteger? No, abajito. Abajito en la indicación. Es que ahí sí se ve, no sé qué está pasando aquí. Ok. Entonces, aquí decía, pega la foto. Realiza el verbo. Y pega mi foto. ¿Sale? La que sigue. Y acá viene una de las partes que les comentaba de el virus, el coronavirus no es peligroso. Es así como absurdo, no es peligroso. Yo no sé qué decir, verdadero o falso, ¿sí o no? ¿Sale? Y aquí ellos van comprendiendo ya con la ayuda de la familia, porque fue en pandemia. ¿Qué sienten? ¿Qué sienten cuando están enfermos las personas? Lo tenían que investigar, le tenían que preguntar a la mamá, no sé, pero iba haciendo. ¿La que sigue? Ajá. Aquí, bueno, ya se manejan los verbos que yo quería y los tiempos. Los pronombres pasado, presente y futuro, y aquí tienen que escribir un enunciado, muy simple, muy sencillo, pero si el chico no escribe, pues nada más que escriba a lo mejor el verbo, en infinitivo como lo escriben ellos, etc. Es decir, que ellos se vayan apropiando de esa forma de comunicación en su modalidad escrita, del español escrito, que es otro idioma. Cuando tú le dices, es que es otro idioma, tú hablas la lengua de señas y esa no tiene escritura, no. Pero ¿qué crees? Pues hay una que vas a utilizar en la escuela y que sí va a servirte para comunicarte, pero que es escrita y que es diferente, o sea, es totalmente otro idioma. La que sigue. Y ahí se manejan todos los verbos de ese tema del coronavirus y de esta manera. La que sigue, porque están todos los verbos, que si puedes salir o no de casa, que por qué tienes que esperar, aquí está el otro, por qué te puedes salir o no a caminar, la que sigue.
por favor. Todos son similares con todos los verbos que se están trabajando. Si quieres ya está al final. Ah, miren, aquí también hay una sopa de letras. La que sigue, para identificar los verbos. Acá vienen algunas situaciones de imágenes para que ellos vayan entendiendo algunas partes de las reglas que deben de emplearse ante el coronavirus. La que sigue. Y después, aquí sigue un cuento de lo que es el coronavirus. Adelante. Adelante. Entonces ahí empieza el cuentito. ¿Qué van a identificar? Pues si dice el cuento algunos verbos, la seña de coronavirus, qué está pasando mediante un cuento, pues lo van a hacer. ¿Sí? Y vean, está muy sencillo el cuento, pero sí tiene, inclusive acá esta de bichito coronavirus, ellos no conocen, digan que a veces se le dice así. Entonces ahí pues obviamente se lectura modelar, se sigue el cuento. Otro fichero, hay otro fichero que se llama identidad, nada más son dos ficheros. Entonces estos ficheros se van haciendo conforme al tema, con algún contextual, algo que esté pasando, algo que les cueste trabajo a ellos, entonces se hacen estos ficheros. Adelante la que sigue. Una introducción de lo que es. Aquí vamos a trabajar el campo de lenguaje y comunicación, pero a partir de elementos de su identidad. ¿Sí? Entonces aquí va a escribir su nombre y aquí dice, escribe tu nombre, tu seña, y empezamos ese fichero. Ese fichero es de él y se va a hablar de él. ¿Vale? La que sigue. Entonces aquí les decía, se muestra qué edad tienes, cuántos años tienes, cuál es tu edad, porque así lo van a identificar en español, no nada más de una forma, como a veces se dice lengua de señas, sino en otros. Y ahí también se les presenta con ayuda de unas imágenes y de la seña, la que sigue. Todos los días van a decir, pero nada más a decir, a subrayar, a marcar, cómo se sienten, feliz, triste, tranquilo, aburrido, etc. La que sigue. Y luego ya viene para recordar y ya dice ¿cómo estoy hoy? Sí, la que sigue. También los saludos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eso es importante en la cuestión del tiempo, porque yo tuve unos alumnos que estaban en la tarde y cuando llegaron conmigo en la mañana entraban y bien amables saludaban, pero decían buenas tardes, a pesar de que ya habían cambiado de turno. Se levantaban temprano y llegaban y en lugar de decir, como todos los días saludaban a su maestra, buenas tardes, pues yo no tenían el concepto de la mañana, tarde, noche y decían buenas tardes. Yo, buenos días, son las 8, vamos a empezar a trabajar. Y ellos decían, pues sí, yo llego a la escuela y empiezo a trabajar, ¿cuál es la diferencia? De verdad es increíble, pero cuando no hay una comprensión hasta de un simple saludo, yo me di cuenta, cuando decían buenas tardes, a ver, te despertaste, te bañaste, te lavaste la cara y viniste, ¿por qué me dices buenas tardes? Si antes cuando ibas a la escuela ya habías pasado un proceso de las rutinas, desayuno, ¿cómo no? Hasta eso, porque nada más dicen comer, pero no saben si la mañana es comer, pero es desayunar, y en la tarde cenar. No sabían eso, igual que el saludo, buenas tardes, por ahí me ya a la escuela en la mañana. Entonces, parece simple, pero es muy importante eso. La que sigue. Yo soy, ¿quién soy? ¿Oyente o sordo? ¿Vale? Porque también no les da pena, no lo dicen, no quieren decirlo. La que sigue. Dibuja, circula, ahí no se ve bien, no sé por qué, pero bueno, dice circula, ¿quién eres? Y ahí está de que la seña, soy un bebé, soy un joven, soy un niño, soy casada, soy divorciada. Y una alumna dijo, yo soy casada. Nuevamente volvemos a lo mismo.
no entendía qué implica el concepto de ser casada. No, ¿tú eres casada? ¿Por qué dices que eres casada? No, yo le decía, no, tú no eres casada, si eres una niña. A lo mejor estaba casada y yo no lo sabía. Entonces, que expliquen por qué tacharon esa. Porque obviamente no lo leyó, pero está la seña. No sabía lengua de señas y ahí me da información a mí de decir cómo, por dónde empiezo con esta línea, cómo la voy a apoyar. Quiere decir, yo soy casada. Ah, pues sí, es un estado muy bonito, pero no creo que a esa edad estés casada, ¿vale? Y entonces, aquí les digo es donde dibuja. Yo soy quién, soy un joven, soy un niño, soy un bebé. ¿Ya que sigue? Entonces, mi familia, tienen que dibujar a su familia y decir, ¿no? Todo siempre apoyado en una imagen. El proceso, recuerden que es primero, si yo voy al mercado y no sé ni lengua de señas ni nada, pues lo represento con un dibujo, ¿verdad? Y luego ya la seña, y luego ya puedo explicar a qué fui al mercado, qué frutas vi, qué comida vi. Ese es el proceso. Porque actualmente con niños con privación lingüística, aún en secundaria, lo que hacen es dibujar. Tú dices, ponme el nombre del campo semántico o familia semántica de las frutas y empiezan a dibujar la uva, el plátano, porque es un proceso. Ellos están en ese proceso. Identifican nada más la imagen. Bueno, pues tenemos que partir de ahí porque tienen privación lingüística. Entonces no podemos adelantarnos mucho porque no sabemos, si no reconocemos bien el proceso en el que están. Luego empieza con cuántos hermanos tienes, cuántas hermanas, qué te gusta hacer con tu familia. Si no lo saben escribir, no importa. Nada más tienen que a lo mejor decirlo en señas y nosotros como una de escritura modelada, pues irlos apoyando. Mi amigo se llama y vamos con los amigos. Luego dice, yo nací en el país de Francia, Argentina, donde haya nacido. Aquí, bueno, ahí no se ve bien, pero está la seña de estado, se me movió. Estado de la República Mexicana. Tienen que colorear el estado donde nacieron. La que sigue, por si se ve, vean, aquí está y aquí está. Tienen que colorear. Puebla, porque nacieron en Veracruz, Puebla, ¿dónde nacieron? Y luego ya viene una sopita de letras del estado donde nacieron. Después la fecha de nacimiento, en qué mes nacieron. ¿Sale? La que sigue. Y luego ya empieza una de completar. Dice, el mes de enero es el primer mes, dependiendo de lo que vieron arriba, que era de meses, y así suena. Hoy es, y ahí se va. Aquí nada más tienen que completar una palabra, pero que lo identifiquen ya en un texto, con ayuda, porque recuerden, lectura modelada, escritura modelada, siempre vamos a estar apoyando ese proceso. La que sigue, a mí me gusta, y ya viene mi comida favorita, y entonces ya la ponen. La que sigue, mi color favorito, la que sigue, mi cuento favorito, la que sigue, mi cuento favorito, ¿cuál es? Y luego tienen que dibujar el cuento. Adelante. Tu mascota, deportes. Y ahí también la que sigue, aquí se les va enseñando, por ejemplo, la seña de mascota, porque no saben la seña y también que se escribe mascota. ¿Cómo es esa relación? La que sigue. Después ya viene parte de los absurdos. También se les dice así, los absurdos se sacan así como que de contexto y de todo, es decir, yo puedo tener una mascota, yo puedo tener como mascota una jirafa. Y ellos le dicen, no, yo no puedo tener eso como mascota. Yo puedo tener como mascota una y ahí le van poniendo todo lo que quieran. Entonces ahí viene a decir, sí, puede tenerse como mascota o no, y por qué. De esto implica toda una explicación, ¿no? Porque luego ellos dicen, sí, yo puedo. A ver, ¿puedes? ¿Qué se requiere para tener un elefante de mascota? ¿Cómo debe de ser tu casa, un permiso y demás? ¿Tu bebida favorita? Adelante. ¿Qué haces durante un día común? La que sigue. Y ahí lo tienes que escribir. ¿Qué haces durante un día? ¿Qué te gusta hacer? La que sigue, ahí nada más que identifiquen ¿qué te gustaría hacer en el futuro? Ahí ya, o dibujan o escriben. ¿Quieres ser porque quería ser estilista, etcétera? Ahí se van viendo los gustos. La que sigue.
Y la que nos va a lo que nos va a llevar es precisamente con otros juegos y con otras ayudas y con otros organizadores y mucho trabajo, es a que lleguen a lo que es la autobiografía, a partir de todos esos elementos trabajados. Y ya me acuerdo. Si no pueden, entonces aquí viene el apoyo de que van a copiar. Yo soy, ¿cuál es tu edad? Mi edad es, ya la tengo. Yo nací en, porque ya tienen todos los referentes. La que sigue. Y aquí ya se dibujan, como son de preferencia, se les pide que se vean en un espejo. Porque luego ahí vemos la cuestión de psicología, por ahí manejaban el autoconcepto. Muchos se dibujan así, bien musculosos. Es lo clásico de los jóvenes, ¿no? Y están bien flacos. ¿No? O muchos están acostumbrados a ver caricaturas o programas que les gustan y así se dibujan, ¿no? Entonces, de preferencia, que pongan un espejo, porque esa es la realidad, así somos, ¿no? Entonces, todavía están en ese proceso, pero que la autoimagen, así es, autoconcepto y todo lo que implica la personalidad, ¿no? Pero ahí te das cuenta que lo que les gustaría hacer, entonces sí se pueden hacer algunos elementos. Si a mí me gusta estar musculoso, pues ponte a hacer ejercicio, ¿verdad? Sí puedes hacer algunas cosas. Y si no, pues también yo no puedo decir, ay, yo quisiera ser buena alta, porque ya no se puede, ¿no? Pero entonces ahí se les apoya en la cuestión de la autoestima, el autoconcepto y muchas otras cosas. Entonces, este es un fichero muy sencillito, pero que tiene un objetivo también, la identidad. Nada más a veces hasta para manejar un concepto. Sencillito, pero el tiempo que se lleva a Es lo que le iba a comentar, ¿cuánto tiempo le llevó a adaptar eso? Pero hay muchos, ya tengo muchos ficheros hechos a partir de un concepto. Lo que quiero manejar yo, entonces hago ese fichero con apoyo. Yo lo voy trabajando en la medida de lo posible, pero también lo va trabajando el papá, ¿sale? Y entonces vamos haciendo esa combinación para que se explique en el aula, se explique en la casa y los papás se vayan involucrando a ese manejo de señas, ese apoyo. Pero usted lo elabora solo, o sea, lo que... Sí, por eso está muy sencillo. Está muy sencillo. Pero yo voy haciéndolo en la cuestión de lo que yo considero que les necesita, cómo seguir ese proceso, ¿sí? Por ejemplo, ahorita en la parte socioemocional que se lleva como materia en la escuela, la llevamos durante la pandemia, fue casi, me tienes que presentar tu plan de reforzamiento basado en ¿qué? Socioemocional. Y entonces de eso hay muchísimo material para trabajar nada más la materia. Yo creo que en vacaciones, aparte del material, ruleta de emociones y todos los que uno pesca en internet, la verdad, hacer el fichero de emociones, trabajar el calendario todos los días por semana de emociones, pero todos los días ellos tienen desde el proceso. Colorear, poner una palabra, poner una frase y luego llegar a un texto corto. Todo ese proceso y apoyadas de muchas cosas. Aquí, por ejemplo, cuando era en línea, pues muchos ponían que el único recurso era su teléfono. Entonces, cuando yo les ponía un PowerPoint, un jueguito, no, ellos, pues es que no lo veo bien y tienen razón. Ese era un obstáculo muy grande, ¿sí? El uso de la tecnología, porque nosotros queríamos poner juegos interactivos, ruleta de emociones, cosas que ellos tenían que cambiar, poner, jugar, y no podían. Entonces ahí dices, ¿cómo voy a buscar otra estrategia? Fichero de emociones, que ellos vieran la película de Intensamente. Ese fue otro calendario, que se identificaran y que dibujaran con cuál de los se identifican. Afortunadamente casi todos se identificaron con la de alegría, ¿no? O sea, no hubo que alguien dijo, ay, me siento triste de vida, o la que se enoja de todo. No, pues, yo tengo una que se me faltó. Disculpen la interrupción. En la otra Miren, para las personas que están en las secretarías y en las asociaciones, vamos a poner un poco más tiempo de sugerir algunas cosas en la sesión de esta tarde. Ahorita, vamos a dejarle aquí